En las noches brumosas de Londres, entre el tintinear de los adoquines y el humo interminable de la ciudad, una figura se deslizaba por las callejuelas de Whitechapel, invisible bajo la luz mortecina de los faroles de gas. Era una época en la que el miedo se colaba por debajo de las puertas y la desconfianza reinaba en cada rostro que desaparecía tras una cortina corrida. A finales del siglo XIX, la vida en el East End de Londres era dura, marcada por la pobreza, el hacinamiento y una desesperanza que se respiraba junto al hedor de los mercados y el bullicio de los burdeles. Fue en ese escenario desolador donde, durante el otoño de 1888, emergió una sombra tan fría y letal que su nombre cruzaría los océanos y el tiempo. Aquellos que la conocieron solo por la estela de terror que dejaba, no podían imaginar que sus crímenes transformarían no solo la historia policial, sino también el imaginario colectivo. Lo llamaron Jack, el Destripador. Todo comenzó la madrugada del 31 de agosto, cuando una patrulla rutinaria de la policía de Londres encontró el cuerpo de Mary Ann Nichols. Su garganta había sido cortada de lado a lado, y el abdomen presentaba mutilaciones inquietantes. Aquello no era un simple asesinato. Era la siniestra introducción a una serie de crímenes que pondría de rodillas a toda la ciudad. Pocos días después, el 8 de septiembre, Annie Chapman fue hallada en un oscuro patio trasero. Su muerte, igual de brutal pero más meticulosa, hizo que los detectives comenzaran a elaborar teorías sobre el asesino. Alguien con conocimientos médicos, quizá un cirujano o un carnicero, capaz de destripar a sus víctimas con inquietante precisión. La prensa, sedienta de sangre y ventas, convirtió los hechos en un espectáculo. Los diarios publicaban cada escalofriante detalle, y la población londinense se sumió en el pánico. El miedo recorría las tabernas y los mercadillos tanto como la niebla. Mujeres adultas temían salir a la calle cuando caía la noche. La policía redoblaba sus patrullas, pero no encontraba pistas firmes. Entonces llegó la explosión mediática. Una carta firmada por Jack the Ripper apareció en las redacciones de varios periódicos. El autor detallaba partes de los crímenes que solo alguien presente podría conocer. No solo mataba, jugaba con la mente de toda una ciudad. El 30 de septiembre, Jack decidió golpear 2 veces. Primero encontraron a Elizabeth Stride, cuyo cuerpo presentaba solo una herida en la garganta. Sin embargo, apenas una hora después, Catherine Eddowes fue hallada mutilada en Mitre Square. Esta segunda escena superaba en horror y complejidad a todo lo anterior. Órganos faltantes, el rostro desfigurado. Era como si el asesino se animara con la creciente notoriedad. La ciudad se transformó en una olla de rumores y sospechas. Scotland Yard asignó a sus mejores agentes, como el inspector Frederick Aberline, para que rastrearan cada pista y vigilasen cada esquina. Pero Jack, siempre escurridizo, parecía avanzar entre la niebla y el gentío, oculto en la multitud de hombres y mujeres que llenaban las tabernas y los callejones. Se entrevistó a decenas de carniceros, médicos y desconocidos, pero ninguna detención resultó justa o definitiva. El 9 de noviembre llegó el acto final con Mary Jane Kelly,
la víctima más joven y, según los registros, la más brutalmente asesinada. Su cuarto cerrado, las mutilaciones extremas, la escena tan dantesca que incluso los oficiales bregados en el crimen sintieron vértigo. Con ella, la ciudad alcanzó el clímax del horror y la prensa selló el mito de los 5 canónicos. Las cartas continuaron inundando las redacciones, algunas tan provocadoras como la famosa From Hell, acompañada de restos humanos que el remitente aseguraba haber extraído de una de sus víctimas. Pero, ¿eran todas auténticas? Las dudas eran tan densas como la niebla misma. Los testigos describían hombres de todo tipo, con capas largas, sombreros, bigotes extranjeros. Nadie podía decir con certeza quién era Jack, y por cada pista surgía una nueva teoría. El fenómeno de Jack el Destripador sobrepasó el crimen. Se convirtió en leyenda. Un símbolo del mal moderno, del asesino en serie que escoge víctimas al azar y desafía a la autoridad con astucia y sadismo. Cada sospechoso, un médico caído en desgracia, un artista, incluso miembros de la familia real, aceptaba una nueva capa al mito, pero jamás se encontraron pruebas concluyentes. Pasaron los meses y los crímenes cesaron. ¿Murió Jack? ¿Dejó de asesinar? ¿O simplemente encontró otra forma de ocultarse? Nadie lo sabe. La incógnita ha hecho que, más de un siglo después, su nombre siga provocando escalofríos. El mito de Jack el Destripador es, quizá, más poderoso que cualquier verdad que pueda descubrirse. Hoy, Whitechapel es escenario de recorridos nocturnos y libros investigativos. El miedo a lo desconocido persiste, y la figura de Jack, sin rostro ni historia confirmada, camina entre nosotros como una sombra imborrable. Porque lo más aterrador no es lo que se sabe, sino lo que nunca se supo. Y, en ese vacío, reside la leyenda del asesino que nunca fue detenido. Suscríbete si quieres descubrir más historias donde el misterio y la oscuridad danzan en las calles de la historia.